Gracias a Dios por sus vidas, todos los que ya se animan a apuntarse en el chat, nos da gusto verlos. Quisiéramos saludarlos a todos, pero si chateamos, ya no oímos la palabra. Si chateamos, ya no alabamos al Señor. Entonces, gracias a Dios, a mí me gusta verlo. No manejo con tanta facilidad todo lo relacionado con eso, pero pues me esfuerzo. Y creemos que es un tiempo de cambios también en esa área donde tenemos nosotros que esforzarnos por cada día ser mejores. Bueno, en esta mañana quiero compartir algo que ha venido en mi vida viendo cada vez que, pues en todo este año, siempre lo hemos visto desde que yo conozco a Cristo, es el mandato que el Señor nos ha dicho cuando nos convertimos a Cristo, que es id y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que creyere será bautizado. Y bueno, esa palabra fue, recuerdo que fue la primera conferencia que yo di con ese tema a los niños. Entonces, es un tema que para nosotros, los cristianos, tal vez ya es un tema de costumbre, un tema que ya debemos de tenerlo, pero bien estudiado, bien claro y bien metido en nuestro corazón. Pero ¿qué creen? Yo creo que a veces se nos olvida qué quiere decir la palabra perdido en la Biblia. Y entonces ese es el tema que hoy vamos a ver, la palabra perdido. Perdido, y no la de la canción, sino la palabra que la Biblia nos habla. Vamos a orar. Dios, en esta mañana, Padre, te pedimos que nos des tu palabra. Espíritu Santo, habla a nuestros corazones, trae revelación a cada uno, no solo el conocimiento, sino que también entendamos tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Y vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Efesios 2. Y es una escritura que yo creo que hemos leído cuando algunos o todos, cuando queremos recordar o cuando queremos enseñar a otros lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y lo que pasó en nosotros. Todos los que dan seguimiento, esta escritura es escritura base para los que compartimos la palabra y los que les enseñamos en el seguimiento lo que ellos acaban de hacer al recibir a Cristo como Señor y Salvador. Una escritura que está en las 6 clases, moviéndose en todas las preguntas que se hacen ahí y dando testimonio de lo que es. Y dice así en Efesios 2:12. Por tanto, yo estoy en Filipenses, perdón. Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Miren qué escritura, si tú lees desde el verso 8, verso 7, vas a entender más esto que acabamos de leer. Pero nos vamos a enfocar. El texto base, el texto de oro es este, Efesios 2:12. Y bueno, la palabra perdido es una palabra que se ha perdido en muchas iglesias y yo espero que en esta no, que en esta la tengamos claro. Palabra perdido, de cómo el Señor Jesucristo la aplicó para que nosotros entendiéramos por qué tenemos que ir y predicar este evangelio, por qué tenemos que ir y hacer discípulos, por qué tenemos que compartir de lo que de gracia nos ha sido dada, por qué tenemos que tener amor, compasión, misericordia por la gente que no conoce de Jesucristo. Bueno,
Esta palabra se ha perdido en muchas iglesias. La mayoría ya ahora en nuestros días vemos que se hace la oración ya nada más por costumbre en algunas prédicas para que la gente reciba a Cristo. Y qué bueno, la palabra cuando es soltada, la palabra tiene poder, la palabra tiene autoridad, la palabra cumple con el propósito por el cual se habla. Dice que la palabra es martillo que quebranta la roca. La palabra es revelada por el Espíritu Santo. Por eso Pablo nos explica que tenemos que tener cuidado con aquellos que hablan fábulas o con aquellos que hablan de Cristo con un interés propio, no con el interés de Dios. Porque la palabra de Dios fluye. Qué importante es lo que Dios ha puesto en nuestra vida, en nuestras manos, el cometido que nos dio, porque su palabra dice que donde se habla la palabra viva y eficaz hará señales y milagros y diversas maravillas y repartimientos de su espíritu según su voluntad. Si hoy fuera día de dar testimonio, yo estoy completamente segura que cada uno de ustedes tiene algo que decir de lo que Dios ha hecho hoy, ayer, antier, el mes pasado. Ni siquiera hace 10 ni 20 años, ¿sí o no? Alce su mano quien puede decir, yo doy testimonio de lo que hizo Dios hoy, ayer, antier. Claro que sí, claro que sí. Y debemos nosotros darle gracias a Dios por ello. A veces pasamos desapercibido las cosas que nos suceden. A veces son para nosotros pequeñas, pero para Dios no. Son pequeñas porque somos sus hijos. ¿Verdad? ¿Cuántos no de nosotros nos damos cuenta que pasamos una calle, pasamos con el carro y atrás sucedió algo y pudo habernos pasado a nosotros, pero no pasó? Y tantas cosas que podemos ver, llegamos a la oferta y terminando de nosotros llegar y recibir esa bendición que a veces son muy buenas, después ya se quitó y dices, ay, yo fui el último. Yo fui la última. ¿Cuántas cosas nos suceden que ya se nos son insignificantes, pero que vemos el milagro, las maravillas de Dios en nuestra vida día con día? En esos problemas, en esas situaciones difíciles, se nos hacen a veces ya muy fáciles, pero cuando meditamos nos damos cuenta que Dios abre puertas, que Dios mueve personas, que Dios mueve autoridades, que Dios mueve a unas personas que están en autoridad para darnos la bendición que necesitamos. Entonces esta palabra se ha perdido porque hablamos de muchas cosas, pero nunca debemos de olvidar que Dios quiere que alcancemos a los perdidos, que nuestra predicación, nuestro testimonio siempre vaya dirigido a lo que Dios quiere que hagamos con aquellas personas que necesitan oírlo. No, luego nos sucede, nos encontramos, nos descubrimos a nosotros mismos que estamos platicando con las personas, les estamos dando testimonio, nos empiezan a platicar su situación y les decimos, ay sí, y a mí me pasó peor y a mí me sucedió esto. Y en lugar de decir quién nos ha liberado, en lugar de decir quién nos puede hacer libres, también nosotros estamos ahí con la condolencia con ellos, ¿no? Porque perdemos de vista lo que Dios nos ha mandado hacer. ¿Cuántas iglesias están llenas porque se han robado las ovejas? Se las han llevado, no, ahora lo vemos, ¿no? Por las redes, ¿no? Te invitan y te aceptan y no, hay gente que ni le importa tu vida, te sobrelleva. Porque hay otro tipo de intereses.
Pero el mandato es alcanzar a México para Cristo a través de los grupos en casa. El mandato es ir y predicar este evangelio. No es ir y róbate las ovejas. No es ir y anda de congregación en congregación. Eso no es el evangelio. Ni esa es la palabra perdido. Porque ya no nos queremos dar el trabajo, ya no nos queremos molestar de empezar a orar por aquellas personas que necesitan, orar por los perdidos y que Dios nos dé la estrategia y pedirle al Espíritu Santo que nos dé la palabra correcta para poder hablarles a aquellas personas que tanto lo necesitan. En la casa, por algunas cosas que estuvimos haciendo, llegaron varias personas a hacernos algunas cosas y me sorprendió que la semana pasada ya se fueron, hicieron lo que tenían que hacer y se fueron, pero llegó a tocar a la casa una de las personas que había trabajado ahí y me sorprendió. ¿Qué pasó? ¿Se te olvidó algo? No, dice, yo vi que aquí ustedes tienen muchos libros, tienen muchas Biblias, yo veo que aquí ustedes hablan diferente y yo quiero una oración. Me dijeron que aquí ustedes pueden hacer una oración por mí. Yo estoy necesitado de que alguien me diga algo que pueda traer un consuelo a mi corazón. Había un ser cercano de él, había cometido suicidio y él cargaba con la culpa de que un día antes le habló para que lo fuera a ver y no lo fue a ver, y al día siguiente avisaron que ya se había suicidado. Tenemos a la mano al perdido, tenemos a la mano a las personas que necesitan. Pero ahorita con esto de la pandemia estamos tan ocupados que les dejamos el trabajo a otros, que dejamos ese trabajo a un lado, que dejamos ese mandamiento, esa comisión, esa misión que nos ha dado el Señor. Entonces, la gente, las personas necesitan conocer esta palabra perdido, que va junto con ¿de qué? ¿De qué está perdido? ¿Qué significa estar perdido según lo que dice la palabra de Dios? Bueno, ahí en Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué vino a buscar? ¿Y qué vino a salvar Jesucristo? Lo que se ha perdido. ¿Y qué se ha perdido? El perdido. ¿Y qué significa estar perdido? Significa estar sin esperanza. Dice aquí el texto que empezamos a leer. Sin esperanza, sin Dios en el mundo. Así estábamos nosotros, sin esperanza. La esperanza que viene con la seguridad que nos da la salvación. Esa esperanza que está en nosotros, que no la miramos, que no la tocamos, la salvación, pero que ahí está, que es nuestra seguridad. La esperanza de saber que nos están guardados los cielos a la diestra del Padre, con Jesucristo por siempre y para siempre. Esa es nuestra esperanza. Eso significa la palabra perdido. Dice en Colosenses 1:5, este texto está maravilloso. Si tú lo sabes, no se te olvida ahí de cuando en vez,
lee este texto que dice ahí en Colosenses 1:5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de lo cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Miren nada más qué cosa. Aquí qué revelación de parte de Pablo a los Efesios, que les está diciendo que es esta esperanza. Como un ancla, dice ahí como un ancla del alma. Ahí en Hebreos 6:19 dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. ¿Qué nos está mostrando este texto? Nos está comparando la salvación, lo que hizo Jesucristo, como un ancla. Dice, nuestra ancla del alma. Un ancla sirve para que un barco pueda estar firme. Y el ancla se va al fondo del mar. Pero el ancla de nuestra alma sube. Y por Jesucristo tenemos entrada al lugar santísimo. O sea, con Jesucristo, con el Padre, con el Espíritu Santo. ¿Qué cosa, no? Esa es una revelación de la cual todos tenemos, y tenemos la seguridad por eso de saber que si partimos de este mundo, sabemos a dónde vamos, porque aquí está escrito. Pero esto necesita saberlo el perdido, el que está sin Dios, el que no tiene esperanza, el que no tiene su vida firme y segura, ¿de dónde irá? El perdido tiene que saber que no tiene posibilidad de entrar al cielo si no es por medio de Jesucristo, que Él es el único camino, la única verdad y la única vida, y que nadie viene al Padre, nadie va al cielo si no es por Jesucristo. Esa es la necesidad por la cual nosotros tenemos que compartir al que está necesitado. ¿Saben? Con todo esto que nos está pasando, nosotros hemos estado con personas creyentes y no creyentes en cuestión de poder ayudarlos en los tiempos de su pérdida que han tenido de seres queridos. Y es tan doloroso, pero también nos damos cuenta que a medida que va pasando el tiempo, la gente se está acostumbrando a decir, bueno, pues ya murió, bueno, pues quién sabe si tenga posibilidades de salir adelante. Y ya lo vemos, algunos ya lo ven como algo tan natural que la gente esté muriendo. Pero no es así para el Señor, no es así. Compartiendo con el testimonio de uno de nuestros queridos que vienen aquí con nosotros, que varios, pero el que tengo más presente es este porque acabo de hablar con ella y me decía, yo ahí compartí, yo en medio del dolor, en medio de la situación, yo les compartí de Cristo. Yo hablé con una muchacha, hablé con un señor, un día antes que estábamos ahí pegados de cama a cama, y pudo recibir a Cristo, y al día siguiente ya había fallecido. Ay, cuando me estaba diciendo eso, yo le digo, ¿y cómo hablabas si ni te acuerdas? ¿Cuántos días estuviste ahí? Yo sé que hablé, yo sé que compartí, yo sé que esa persona recibió a Cristo y que ahora está
con nuestro Señor. La necesidad. Y muchos no creyentes, muchos de los que están perdidos, se animan a decir, los vamos a volver a ver, se animan a decir, nos vamos a encontrar, pero no tienen la seguridad que da la salvación cuando hemos reconocido que estamos perdidos sin Cristo. No hay una seguridad, no hay una firmeza, no hay una convicción de hablar. Yo voy a ver mi familiar nuevamente. Yo sí sé dónde está, y dónde está yo quiero llegar, porque yo voy a estar ahí con ellos. No tienen esa convicción como nosotros. Tienen el vocabulario, sí. Y eso te da tristeza. Eso te conmueve a que dices, yo tengo la solución al perdido. Yo tengo la solución para darle esa esperanza que viene de Cristo. Pero a veces preferimos callar. Ahora no sé si te ha pasado que quieres hablar y quieres visitar y quieres hacer y no puedes, ¿sí o no? Y te recuerda a los tiempos pasados y dices, ¿por qué no aproveché el tiempo pasado donde yo podía agarrar mi carrito e irme a visitar y donde yo podía irme a compartir al parque? No valoramos el que íbamos aquí a la explanada, que íbamos a la calle, que íbamos a los hospitales a compartir de Cristo. Y que ahora que estás en casa dices, tengo tiempo, pero no lo puedo hacer. Pero me sorprende muchos que tienen tantas estrategias para poderlo llevar a cabo. Y tristemente no es del Evangelio, sino es para continuar haciendo su trabajo, haciendo su labor. Estar perdido también es estar sin Dios en el mundo. Ya vamos en el punto número 3. Lo que significa el perdido, número 1. La esperanza que no tiene el perdido de saber a dónde va. Número 3. Estar perdido es estar sin Dios en el mundo. En aquel tiempo, dice, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No tienen esa convicción, no está más bien Dios en su vida, porque no han recibido el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Y Pablo aquí a los efesios les está recordando a los efesios por qué tienen que compartir la palabra, por qué tienen que tener esperanza, por qué tienen que vivir en la convicción de Dios, porque les recuerda a los efesios y hoy nos recuerda a nosotros, Amistad del Sur, porque antes estabais alejados, porque antes, dice en otro tiempo, estábamos sin Cristo. Sin Cristo. Imagina tu vida de cuando antes de conocer a Cristo, ¿cómo era? Y sin Cristo, ¿dónde estarías hoy? Después de lo que estamos padeciendo de la pandemia, ¿dónde estaríamos? Yo creo que algunos ni la hubiéramos sufrido, porque ya no estaríamos en este mundo sin Cristo. Y se nos aplicaría el texto que conocemos, ¿no? Que dice ahí Romanos que
oh, se olvidó ahorita, que ninguno puede ser salvo, ninguno podíamos ser salvos. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora en Cristo, ahora en Él, los que estábamos alejados ahora hemos sido cercanos a Dios. Que más personas por medio de nosotros puedan vivir esta esperanza, la esperanza de gloria, que es en Cristo Jesús. Pablo está recordándoles su manera pasada de vivir y les dice, vivían sin esperanza, vivían sin Dios en el mundo, un Dios vivo, sin su salvación. ¿Cuántos momentos el perdido necesita a Cristo? ¿En qué momentos lo necesita? Pues veamos nosotros mismos, que ahora que le conocemos lo necesitamos para esos tiempos. Pero el perdido, recordemos nosotros, pero al perdido, cuando están en una profunda angustia emocional, ¿quién ayuda? ¿Por qué creen que este muchacho se suicidó? En una profunda angustia emocional. ¿Saben? Este virus ataca, están descubriendo, y yo creo que los que ya lo padecieron lo saben, pero están descubriendo que no solo ataca el físico, tu cuerpo, sino están descubriendo que deja secuelas. Y aparte de las secuelas, deja secuelas emocionales fuertes, de ansiedad, de miedo, de temor. Deja secuelas donde te mete a la mente que ya nunca vas a quedar bien. ¿Por qué? Porque muchos no han informado bien de cuando después que ha dado la enfermedad esta, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pero están descubriendo que después que haces la cuarentena, cuando ya tienes todo el proceso, hay personas, y en su mayoría, que pasan hasta 6 meses para que puedan recobrar un 80%, 90% de estabilidad, tanto física como emocional. Y si nosotros tenemos que luchar, sí o no, y declarar la palabra de que Él es nuestro sanador, que Él nos guarda, que todo espíritu de temor lo echamos fuera, que el perfecto amor en nosotros no nos permite que el enemigo nos hunda en el hoyo del temor, de la ansiedad, del estrés. Imagínense nada más el perdido. También en momentos cuando las personas necesitan de Dios es cuando están amenazados con la ruina económica, con las enfermedades graves que enfrentan, con las operaciones que te tienen que hacer y que cuesta tanto trabajo que puedas restaurarte pronto. Son en estos momentos cuando la gente necesita de Dios. Y hemos descubierto que muchos permiten que les hables, permiten que hagas lo que sabes hacer por ellos porque quieren ver. Dejar de sentir ese dolor, dejar de sentir esa ansiedad, esa soledad, ese sentido de abandono que es lo que deja esta enfermedad, soledad.
¿Por qué? Porque te tienes que aislar. Y pues cuando les toca día 2, pues está bien, pero cuando te toca día 1, ¿qué haces en esos 15, 20 días ahí solito que nomás te arriman comida y todo? ¿No? Ahí hasta le apuramos con las redes para estarnos comunicando por Zoom y por todos esos medios, los que podían hacerlo. Pero quien no, el enemigo trabaja sus mentes, sus emociones. Un congregante de aquí, recién que empezó aquí en México, aquí en nuestro país, él dio como a los 3 meses. Y orábamos por él todos los días, preguntábamos cómo iba. Él podía estar en casa todos los días, lo iban a visitar los doctores para ver cómo iba evolucionando. Pero un día a medianoche, 3 de la mañana, madrugada, me habla y me dice: me quiero aventar por la ventana, me voy a aventar porque no aguanto este dolor, no aguanto esta soledad, no aguanto, ya no aguanto esto que siento que me va a explotar dentro de mí. Porque lo dejaron solo, toda la familia se fue para no contagiar. ¿Y tú qué haces? No, vas corriendo. ¿Qué puedes hacer? No puedes salir, no puedes. Cálmate, vamos a orar, vamos a leer lo que dice la Biblia. No importa que estés sintiendo, lo que importa es lo que dice Dios. Y tú puedes ver que es un cristiano. Imagínate sintiendo eso mismo, uno que no lo es. También necesitan ayuda de Dios cuando tienen problemas familiares, problemas donde ya no hay esperanza, sino pura desesperanza. Nosotros, como les digo, nos refugiamos. En esas situaciones nos refugiamos en el Señor. Pero ¿y el perdido? ¿En quién se refugia? El perdido no tiene lugar donde ir. Clama a lo que conoce, clama a lo que puede, pero por lo regular, recuerden ustedes, ¿se acordaban de Dios? No, al contrario. Estábamos enojados porque decíamos: ¿por qué no nos cuida? ¿Por qué no nos protege? ¿Por qué no ve por nosotros? Teníamos a Dios como malo, algunos de nosotros. Entonces aquí vemos la necesidad. Dice ahí en las Escrituras que el perdido necesita la vida eterna. Necesita al Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Si tú estás oyendo hoy que vienes por primera vez o vas a escuchar este mensaje por primera vez, esto dice Dios de ti: de tal manera te amó que dio a su único Hijo para que no te pierdas, para que seas salvo y obtengas la vida eterna. Estar perdido entonces es no tener vida eterna, es estar sin vida eterna. El que tiene al Hijo, dice ahí, parece que en primera de Juan 5 por ahí, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y también Juan lo dijo. Ahí en el mismo verso del capítulo 3 por el 17-18 dice: pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino pasa a condenación. Entonces por eso es necesario esta palabra perdido, le demos el valor que necesita la iglesia para salir. Muchos dicen: no, ya no es reunirnos, hay que salir, hay que compartir. Oh, mentira, las dos.
Porque sí hay que salir y compartir, pero también hay que reunirnos, porque es bíblico. Pero es salir y compartir el evangelio y venir el domingo y reposar con el Señor y entregarle el domingo al Señor el trabajo que hemos hecho. Por eso es el día del Señor, el día de descanso. Señor, me diste 3, te entrego otros 3. Me diste 5, te entrego otros 5, Señor. Señor, tuve miedo por la pandemia y enterré 1 año lo que me diste. La vida es corta para el perdido. Para nosotros sabemos que si más duramos 70, 80 años en esta tierra, qué bueno, 90. Bueno, ya vimos que 99, ¿no? Casi 100 años las personas pueden durar. Si no es que más. Pero el perdido durará este tiempo. Y te das cuenta ya cuando andas en los 50 y en los 60, te das cuenta que ya tú estás cercano a tu vida eterna. ¿Sí o no? Pero ¿y el perdido? ¿Cuál es su esperanza? ¿Quién puede comprender la eternidad? ¿Tú comprendes tu eternidad? ¿Tú comprendes la eternidad? La entendemos por Jesucristo. Yo soy la vida eterna. Es Cristo. Y eso es lo que necesita oír la gente. Cada día nos quedan días menos creyentes y no creyentes para estar cerca o no cerca de Dios. Ayer fue un día menos de nuestra vida para todos. Unos ya la valoramos mucho más, otros de aquí a que llegue. No, hombre, así pensé yo cuando tenía 30 y 40. Pero no nos quedan muchos días para llegar a tener algunos la vida eterna con nuestro Dios. Pero el perdido y no perdido necesita la vida eterna, no importando la edad que tenga. Más ahora. Nos estamos acostumbrando ya a esto que estamos viviendo, ¿no? Y escucho luego las cosas que se dicen tan a la ligera de no valorar nuestra vida. Hay gente que no valora su vida, pero hay otros que sí valoramos la vida que Dios nos dio porque tiene un propósito aquí en esta tierra. Y debemos ser respetuosos de lo que nos dice la gente que sabe de cómo vivirla. Mas no es vivirla con temor, ni es vivirla con inseguridad, porque nosotros tenemos esperanza. Cristo murió por todos los pecadores, de los cuales dijo Pablo, yo soy el primero, también nosotros. Los que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador serán salvos. Cada perdido, cuando recibe al Señor, es salvo. Por eso dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros, la humanidad, a eso vino Jesucristo. El perdido necesita recibir esperanza, necesita tener comunión con Dios, necesita recibir la vida eterna. ¿Tú no tienes seguridad de vida eterna?
¿No tienes esperanza de vida eterna como creyente? Ven hoy a Jesús, te la va a dar. Dile que te dé revelación de tu salvación y de tu seguridad de la vida eterna. Pero si tú no has dado oportunidad a Cristo en tu vida y hoy quieres tener la seguridad de la salvación, de la esperanza, de la vida eterna, de la comunión con Dios, hagamos esta oración. Inclinen sus rostros ahí donde están, ahí en tu casa donde estás. Toma tu familia cercana. Si están peleados, no tan cercano, en el otro sillón o en la silla. Pero hagamos esta oración. Señor Jesucristo, en este momento, yo que no conozco, quiero conocerte y quiero decir que entrego mi vida como Señor y Salvador. Perdona mis pecados y enséñame, revélame lo que estoy haciendo en este momento. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, levanto a mis queridos. Y si alguno, Señor, con todo esto que ha vivido, su vida ha sido un remolino, su vida ha sido un caos, su vida ha sido de desaliento, su vida trajo tanto trastorno a este virus que ha perdido el rumbo de su salvación. Trae ese gozo ahora y trae la convicción de la vida eterna a su vida, de saberse que si está aquí es para honrarte, pero también de saber que si parte de este mundo es para estar contigo, porque Jesucristo abrió el camino. Jesucristo es nuestra ancla a nuestra vida eterna, la entrada que nos dio al lugar santísimo, donde nadie puede llegar más los que tienen la sangre de Cristo en sus vidas y el perdón de sus pecados. Padre, que cada uno de nosotros amemos al perdido, al necesitado. Señor, que ya no estemos conformes, yendo de lugar en lugar, de conferencia en conferencia, sino que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido y que podamos tener el consuelo de saber que pertenecemos a un cuerpo. Padre, refresca, renueva la convicción y el amor por los perdidos. Que no nos hagamos solo un grupo de creyentes, sino que, Señor, nuestro grupo crezca. Que no otros hagan el trabajo por nosotros, sino que nosotros hagamos lo que tú, Señor, nos has mandado a hacer. En el nombre de Jesús, te lo pedimos y te damos gracias, porque sabemos que nos das oportunidad para seguir hablando al perdido. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a darle un aplauso a nuestro Dios. Recuperemos la fuerza en esta área. Recuperemos aquellos que Dios nos ha puesto en nuestro caminar y no les hemos hablado de nuestro Dios. Démosles los números de Amistad del Sur. Compartámosles las conferencias si no pueden venir aquí. Pero si ya pueden, traigan a esas personas que necesitan del Señor. Que Dios los bendiga.